un saludo muy especial. Bienvenido a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Eso es lo que están esperando, por ejemplo, hablemos de lo general y vamos cayendo a lo particular de los temas que vamos a tratar hoy. Hablemos de el país. Desde hace 60 años viene esperando que el gobierno les garantice paz. Paz porque ello garantiza que haya bienestar en todo sentido. Un país en paz definitivamente es un país que puede crecer económicamente y desarrollarse humana y socialmente. Obviamente eso no es solamente el deseo del gobierno o de la población civil. Obviamente quienes se encuentran alzados en armas, sean de carácter político, como las guerrillas que hemos conocido históricamente, o como está pasando en la intención del proyecto de paz total del actual presidente de la República, Gustavo Petro, hasta otros grupos multicriminales que supuestamente nunca tendrían que hacer parte de una negociación de paz, también en ellos está, pero en cómo lograrlo. Es un tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, el coronel Carlos Javier Soler, exdirector de Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. También fue secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Bienvenido, coronel, a Sinergia Informativa. Bueno, hola, ¿cómo está? Un saludo muy especial a ti, a toda tu gran audiencia. Y aquí estamos prestos para tratar desde el conocimiento, desde la experiencia y hablar sobre temas importantes de lo que tiene el proyecto de Paz Total y algunos otros temas que me has invitado a conversar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por este general, el tema de la paz total. ¿Es posible eso, como acabo yo de más o menos esbozar la introducción, coronel? ¿Es posible una paz total como la quiere el presidente Gustavo Petro, que no solamente se refiere a grupos guerrilleros, sino también a grupos de narcotraficantes, por ejemplo, como el Clan del Golfo? ¿Eso es posible? Bueno, hombre, el tema no es fácil. El tema tiene, por todos los sentimientos que esto genera en la población, digamos que hay que cogerlo con pinzas, pero vamos de lo general a lo particular. Si a uno le preguntan, ¿usted quiere la paz? Todos vamos a decir sí. Colombia es un país inmensamente rico en sus capacidades y en su gente, de que el conflicto armado no nos ha dejado desarrollar. Es lo primero que hay que decir. Hay que cesar el conflicto, sí. Han habido 14 intentos en los cuales no se ha llegado a una paz por lo menos estable y duradera. La paz como está concebida tiene varios tópicos. Primer tópico de la paz es cómo hacer la paz para que sea creíble, para que ilusione a la gente, para que hacerlo dentro de los marcos legales y constitucionales y sin violar convenios internacionales. Porque lo que uno hace ahí es cómo hago yo para que los convenios internacionales no se violen si tenemos un estatuto de Roma, si tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a aproximar. Si yo hago la paz con el EPL, me quedan otros grupos. Si yo hago la paz con el M-19, me quedan otros grupos. Si yo hago la paz en 975 con grupos de autodefensa, me quedan otros grupos. Si yo intento la paz con las FARC, me quedan unos grupos y unas disidencias. Es normal que queden disidencias, siempre entre el 8 y el 10% es normal, en todos los procesos estudiados. Entonces digo, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para hacer una paz real, total, territorial? Pues lo primero es no construirla desde el Parque La 93 en Bogotá, sino construirla desde los territorios. Lo segundo es vincular a la fuerza pública. Yo veo que la fuerza pública es vinculada tenuemente en este proceso. En el proceso con FARC estuvo más al frente de la colaboración, de su aporte, sin detrás de bambalinas, sin nada de egos, pero la fuerza pública, que es quien interactúa y quien conoce a los grupos armados ilegales, nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, tienen que ser vinculados para que su experiencia no deje que los grupos engañen al gobierno nacional. Los tercero es que si yo saco al Clan del Golfo de las áreas donde están, pues negocio con el Clan del Golfo, pero le hago un gran favor a los otros grupos que se están peleando o disputando los territorios. Entonces yo tengo que inteligentemente hacer una negociación con el Clan del Golfo, con el ELN, con grupos armados ilegales
para no dejarle el espacio con el que no negocio, porque el que queda dueño del territorio, pues simplemente ellos no están ahí porque sí, están porque están percibiendo unas rentas ilegales. Y desde estas rentas ilegales es importante decir que es que reconociendo que hay unos fenómenos macrocriminales atados a narcotráfico, atado a minería criminal, atado a intereses económicos y una población que está en el medio, pues hay que sacarlos a todos para construir una paz total. Si esto se hace de manera sincronizada en líneas de tiempo y se hace con unos muy buenos referentes y con experiencia, seguro que el proceso va a ser bastante exitoso y todo el mundo va a tratar de aplaudirlo y apoyarlo porque la paz la queremos todos. Todos queremos la paz, pero cuando a uno le preguntan cuánto está dispuesto a ceder o pagar por esa paz, es donde las cosas se complican. O sea, coronel, que hay que tragar sapos, empleando esa expresión tan utilizada en nuestro país cuando precisamente se lleva a cabo un proceso de paz con cualquier grupo armado y no le gusta una parte. Hay que tragarse sapos para el efecto de estos grupos narcoterroristas, narcocriminales, como quieran llamar, que a veces yo no lo sé cómo diferenciar de los grupos guerrilleros, pero en fin, grupos como el Clan del Golfo, hay que tragarse sapitos, como por ejemplo dejarles un porcentaje de las rentas criminales, por ejemplo, con tal de que se desmovilicen. Sí, mire, lo que uno puede decir es que hay gente que uno a veces ve la guerra o el conflicto desde alguna parte muy cómoda. Entonces uno dice, pues desde lo lejos. Cuando uno está metido en la mitad del territorio o cuando ha sido herido en acción o cuando usted ha tenido que ir a entregar soldados y policías muertos, pues nadie quiere la guerra. ¿Qué hay que hacer para que esto realmente funcione? A esto hay que meterle un poco de inteligencia. Hay que hablar con las víctimas porque las víctimas son el centro del proceso. Si no entendemos eso de hablar con las víctimas, si no traemos a las víctimas para que dialoguen, si no las convencemos, esa víctima va a generar un posterior conflicto, porque como algunas víctimas de las FARC lo manifestaban en su momento, del ELN, decían, si me los encuentro el que mató a mi familia, yo soy capaz de darle con lo que tenga en la mano. Entonces, eso genera violencia. Hay que trabajar en la educación, en la cultura, no lo olvidemos, que llevamos más de 40 años en conflicto armado. Y eso ha generado problemas en nuestra manera como reaccionamos. Nosotros nos preguntan si la paz, sí, todos queremos la paz, pero ahí hay un tema de víctimas que son muchas, que han sido desplazados, que han sido violentados, que sus hijos han sido secuestrados, que han pagado extorsión, que han tenido muertos. Lo que Vicen Fisa, el pasólogo, llama daños ocultos en el espiral de la violencia. Esos costos ocultos hay que trabajarlos. ¿Desde dónde? Desde la parte de la psicología, desde la parte de liberación y hablar sobre el perdón. La paz, uno no puede obligar a una persona que perdone. Uno puede darle la oportunidad de que le pidan perdón y perdonar es una decisión personalísima. Muchos se equivocan, quienes creen que es que el perdón se otorga por un decreto. No. Usted puede hacer la paz por decreto, tal vez, pero el perdón hay que trabajarlo con quien realmente sufrió el daño. Yo no porque yo mañana firmo un decreto, entonces ya la gente me perdonó. No, señor. Hay que obligar a los victimarios a que pidan perdón y sobre todo que se comprometan a no repetir ese tema de victimización. Allí está la clave del tema. Allí está la clave. Bien. Muy bien. Carlos Javier Soler, coronel en retiro, exdirector de Derecho Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, dándonos unos elementos más porque tenemos que conocer más conscientemente sobre estos procesos que se llevan a cabo actualmente en nuestro país en torno en específico al proceso de paz total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. Bueno, continuamos tratando con el coronel Carlos Javier Soler. Coronel, se acaba de terminar otra fase de conversación con el ELN en México, ahora van para Cuba. Bueno, ¿usted cómo la está viendo, esa conversación con el ELN? Bueno, ¿qué te tengo que contar? Yo hice parte del equipo negociador hace 5 años con el ELN, tanto en Ecuador como en Cuba, hasta que se reventaron los diálogos por el asesinato
que reprocho en contra de nuestros cadetes de la Escuela de la Policía General Santander. Yo le tengo que decir que negociar con el ELN no es fácil. El ELN es pragmático, el ELN tiene una ideología muy fuerte, el ELN sabe de negociación. El ELN lleva negociando desde el 78 con el gobierno nacional. Le recuerdo de los diálogos de Maguncia, recuerdo de los diálogos de Tlaxcala, donde y no iba solo la FARC, sino iba la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de la cual hacía parte de las FARC, el ELN y el EPL. Le recuerdo que han habido muchos acercamientos con el ELN y el ELN tiene mucha formación. El ELN no es un movimiento campesino y agrario. El ELN tiene personas muy capacitadas y son pragmáticos. Negociar con el ELN es difícil. Por eso, a veces, el ELN ya tuvo, o sea, cuando yo veo al senador Iván Cepeda salir y decir, no, es que avanzamos mucho porque reconocimos, bueno, lo primero es el lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje de paz que yo veo que lo están utilizando y lo está utilizando todo el equipo negociador. Pero a veces la experiencia de negociar con el ELN hay que estudiar qué han hecho ellos. Ellos ya tenían, primer punto, ellos ya tenían estatus político. Si no hubiera estatus político, no hubiera podido sentarse el gobierno nacional, darle el pasaporte diplomático, levantar las órdenes de captura, sentarlos en Ecuador, sentarlos en Cuba y llegar a una negociación que tuvo un cese al fuego, que tuvo un acompañamiento de países vecinos y que tuvo un mecanismo de monitoreo y verificación durante 3 meses. Entonces, ahora cuando a uno le dicen, no, es que lo que bueno que ya con un decreto le reconocimos estatus político, pues a mí me da pena, pero yo sí tengo que ser muy serio. Tengo que decir, venga, no, pues es que yo ya tenía estatus político, o sea, le reconocimos lo que ya tenían. Segundo, que es que empezar con la ambigüedad perfecta. La ambigüedad perfecta es decir mucho sin decir nada y empezar a decir que no, que es que van a mirar lo del armamento y que vamos a tratar de construir un cese al fuego. Es que ya había un decreto firmado de cese al fuego con el ELN el 1 de enero del 2023, que ellos lo desecharon, dijeron que no, que con ellos no le iban a imponer nada. Graso error haber inducido al gobierno nacional o al presidente de la República a firmar un decreto que no se había negociado. Quiere decir que no conocen al ELN quienes están negociando. Con el ELN nada es impuesto, con el ELN es negociado. Y ellos se sientan y ellos van a ir, y después de que usted hace las propuestas, ellos traen contrapropuestas y demoran 3 y 4 días hablando a través de correos internos y comunicaciones con el Comando Central, el COSE y la DINAL, la Dirección Nacional, para que se pueda aceptar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a construir el cese al fuego? Pues ¿por qué no lo pensaron antes de haber hecho que el presidente firmara un decreto? Es decir, yo veo que hay una descoordinación un poco ahí en el equipo negociador. Y lo tercero que yo estoy viendo es que el armamento, ellos nunca han hablado de entregar el armamento, porque para ellos es un tema de dignidad y ellos no quieren sentirse unos hijos chiquitos del proceso de las FARC. Entonces allí hay unos inconvenientes. Negociamos en medio del conflicto, pero eso no lo dicen. Entonces ahí en el comunicado dicen, estamos negociando en medio del conflicto, porque cuando yo hablo de paz total, la fuerza pública, entonces ¿será que se va a relajar? Y le tengan cuidado con el ELN, porque el ELN les va a poner minas, los va a seguir secuestrando, o los va a atacar, los va a intentar volar. O sea, hay conflicto y hay que tenerlo claro. Estamos negociando en medio de la pelea. Y que por ningún motivo se van a parar de la mesa. Es decir, ojo con eso también, porque eso tiene una doble connotación. O sea que mañana pueden haber otras bombas y otros 23 muertos en una escuela, y eso no ayuda a la construcción de país. No nos paramos porque ahí está acordado que no nos paramos. Entonces, ahí hay un tema bien delicado porque se habla de restringir las operaciones ofensivas de la fuerza pública. Y frente a eso, yo tengo que decirle, quien está asesorando al gobierno y a la mesa negociadora, tiene que tener mucho cuidado, porque restringir las operaciones ofensivas puede ser entendido como que el ejército, la policía, la Fuerza Aérea Armada no pueden atacar al ELN, pero de allá para acá podrían atacar. Entonces, la respuesta es tal vez sí. Entonces, ahí hay problemas. Muy bien. De concepción y diseño. Como no es posible abundar mucho más y no conocer su visión general sobre el tema, que algo nos ayudará, vamos a hacer un corte y vamos a dar este bloqueito más cortico para dejar el que sigue un poquito más amplio para que hablemos sobre un caso particular ya de situación de seguridad de orden público, que es el paro minero que se está sufriendo en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Corte para mensaje, ya regresamos.
Bueno, ya se ajustan ya casi semanas del paro minero en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño, con los bloqueos y con todas las dificultades, incluso de carácter humanitario, que esto ha generado. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha planteado que busca que se llegue a un acuerdo. Pero eso sí, hablando del último que hablábamos con el coronel Soler, no va a dejar que la fuerza pública cumpla con su deber. La presencia de la fuerza pública, que hoy es masiva en el territorio, se va a mantener. Intentaremos que todo territorio liberado de organizaciones armadas, sea porque éstas hacen la paz, sea porque se les combate, siempre mantendrá de manera permanente la presencia del Estado. Por eso, en este territorio que hoy ha sido presa de estos hechos, la fuerza pública que llegó se va a quedar. E incluso pensamos ampliarla en función de liberar a la población, no en función de oprimirla. Oprimida está por la coerción, por la extorsión, por la violencia. Coronel Carlos Javier Soler, ¿qué necesita esta afirmación del presidente Gustavo Petro? Bueno, ahí hay varios temas. Lo primero que yo entiendo es que Muy hay largo una para los temitas. Lo primero Por favor. es que hay una Sí. intención de ampliar la tropa, amplía la capacidad operativa de la fuerza pública en el Bajo Cauca. Lo segundo es que volvemos a la fórmula de más tropa, pero bueno, el problema es la inversión social, porque es que allá lo que hay es esa cantidad de acumulación de 20 o 30 años de mineros que viven de sacar el oro, que no son formalizados, y que hay 2 o 3 multinacionales que sacan el oro de manera formal, y hay unos 100.000 mineros que están haciéndolo de manera ilegal. Entonces, y ahora hay unas empresas multinacionales que no están haciendo las cosas de manera correcta y traen unas dragas o unos superdragones brasileros a llevarse el oro colombiano. Allí yo lo que pienso es que hay que empezar a formalizar al pequeño minero, que hay que generar al mediano minero que tiene alguna maquinaria, mediante formalización, de emplearlo en cooperativas y de exigirle el tema. El daño es el problema ambiental, exigirle un plan de mitigación ambiental, exigirle que cumpla las normas mínimas, darle la posibilidad de seguir trabajando, pero sin dañar el río, sin dañar el medio ambiente, que es donde está el problema. Y segundo, que traiga el dinero, que si están llevando el 70% ilegal, pues que ese dinero nos genere impuestos y que ese impuesto le genere retorno de inversión a Colombia, envía impuestos, pero es que lo están sacando ilegal. Y claro, los tocan y eso se genera un estallido, porque hay 100.000 y pico mil de personas que se van a quedar sin empleo y están bloqueando humanitariamente. Muy bien. El mismo presidente Gustavo Petro se refiere a que detrás de todo esto está casi con seguridad el Clan del Golfo, de lo que hablábamos precisamente ahorita. Lograr una paz total con un grupo armado al margen de la ley, que no está respetando las posibilidades que se le está brindando desde la institucionalidad. Aquí está el presidente Gustavo Petro. Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico. La paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Y toda agrupación que quiera acercarse al Estado, y en este caso al Poder Judicial, debe tener eso absolutamente claro. Ni el gobierno ni el Estado son para engañar. Coronel Carlos Javier Soler, comentario al respecto.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si uno quiere hacer la paz total, tiene que ser serio en los planteamientos y tiene que acogerse. Ojo, el Plan del Golfo tiene un cese al fuego, pero es que allí es donde yo insisto. El ELN tenía un cese al fuego y lo rechazó. Y las FARC, las disidencias de FARC tienen un cese al fuego, las dos disidencias, el residual primero y Marquetalia o Narcotalia, como lo denominan. La pregunta es, ¿sobre qué basaron ese cese al fuego? Pues ese cese al fuego es que no dispare el Estado y ellos, pero hemos visto cómo han asesinado policías y soldados estando en la mitad del cese al fuego. La pregunta es, ¿qué negociaron y cómo llegaron a eso? Es lo que no conocemos. ¿A qué se comprometió el Clan del Golfo? La pregunta es a no extorsionar, a no secuestrar, a no minería, a no hacer paros. ¿A qué se comprometieron para que haya un decreto firmado de una hoja que dice que hay un cese al fuego que le amarra las manos es al Estado? Entonces, lo que el presidente dice, sí, es que no puede intentar engañarnos, pero engañarnos frente a qué, porque no conocemos qué acordaron. Es que ahí hay un problema diametral. No sé qué acordaron. Entonces, yo no sé si acordaron no hacer paros, porque está violando el cese al fuego, o acordaron no atacar al Estado, o acordaron no bloquear vías. No conocemos hoy los textos del acuerdo con el Clan del Golfo. No sabemos ni con el ELN, ni con las disidencias de ninguna de las dos residuales, tanto de FARC como Marquetalia. Allí hay un problema de estructura y me parece que salir corriendo a ceder con un decreto puede ser un problema para la seguridad del Estado. Eso lo advertimos desde hace ya más de 4 meses. Sí. Ojo con ese tema. No conocemos qué. Muy bien. Muy bien, ahora veamos lo que nos dice finalmente el presidente Gustavo Petro, invitando a los que él dice reales mineros, los artesanales y los pequeños, a que conversen realmente con él o directamente con él, más bien en la Casa de Nariño. Avanzaremos una vez se recupere la normalidad. Los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el distrito agrominero en el nordeste y en el norte de Antioquia. ¿Qué condiciones va a tener? ¿Qué derechos tendrán los pequeños mineros? ¿Qué inversiones hará el gobierno nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca? Y rechazamos, y no las toleraremos, numerosas acciones contra la población civil de la región y contra la fuerza pública. Esto me suena como a tamizar las pepitas de oro, o sea, que se quede allá en la región lo que no está claro respecto de este conflicto y que realmente vayan los que son a negociar con él. ¿Eso podrá garantizar algo, coronel? Sí, o sea, realmente los mineros ancestrales hay que formalizarlos, también es claro, porque ellos son utilizados. Los medianos mineros que tienen alguna maquinaria amarilla también hay que organizarlos. Y las grandes multinacionales con dragones y que valen 1.600 millones de pesos cada dragones, que no son legales, hay que sacarlos del país porque incluso son brasileros. Entonces, sí, yo pienso que ahí cernir un poco el tema, como usted muy bien lo dice, es importante y saber quiénes son los liderazgos. Ojo, yo soy claro, allá usted no va a encontrar un man del Clan del Golfo, un tipo del Clan del Golfo con 2 fusiles sacando oro. Los que sacan oro son los mineros. Lo que pasa es que les cobran un gramaje y los mineros no se enriquecen, son los que sacan el oro los que realmente hacia el exterior los que se enriquecen. Ahí hay unas cadenas productivas que hay que intervenir, que hay que poner a pagar impuestos a favor de Colombia y hay que exigir, eso no es solo el río Cauca, el río Nechí está acabado, acabaron el río Nechí de 20 metros, está en 3 metros, en 2 metros algo. Allí hay que intervenir por el bien por el bien del medio ambiente y por el bien de Antioquia y de toda Colombia. Perfecto. Y último comentario así cortico de 20 o 30 segundos. ¿Qué piensa de los campesinos y su, ¿cómo es que se llaman? Que no es la justicia, las guardias, que no es la justicia que conocemos indígena, jurisprudencialmente se conoce y existe esa jurisdicción especial, pero ¿usted qué piensa de eso cortico, de las guardias campesinas? Absolutamente ilegal, lo están queriendo volver legal, no hay soporte internacional como la Guardia Indígena o la Guardia Campesina del Acuerdo 169 de OIT, y me parece que esto lo que va a llevar es a que haya una disputa con el territorio y que campesinos somos todos, porque pues yo soy campesino, entonces yo puedo empezar a armar aquí la gente alrededor con unos palos y que aquí no entra el ejército y nos genera conflicto en el territorio y hay que mirar qué es lo que hay detrás de esas intenciones, porque quienes matriculan este proyecto de ley son los comunes, es decir,
quienes vienen de participar en las FARC. Es quienes firman este convenio y uno que otro senador que le está dando el apoyo. Lo que quieren es pelearle el territorio o sacar de los territorios al ejército y a la policía y a la Fuerza Aérea y la Armada. Si es así, hay que irlo diciendo porque muy delicado el tema, porque no se les dieron curules para que generaran propuestas de conflicto, sino propuestas a los comunes para que generaran escenarios de paz, de tranquilidad. Entonces me parece que estarían hasta traicionando el acuerdo. Carlos Javier Soler, coronel en retiro, exdirector de Derecho Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, lo seguiremos consultando, coronel. Gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a toda su audiencia y esperamos que los comentarios, pues esto es para haber hablado 3 horas, por lo menos dejen alguna reflexión, nos pongan a pensar en cómo construir un mejor país. Así es. Esto es un brochacito, pero son elementos de juicio para nuestros televidentes e internautas inteligentes, interesantes y calificados que con estos elementos de juicio saben decidir mejor. Muchas gracias. Chao.